Descubierto en el sótano, la increíble verdad sobre mi esposo que cambió todo para siempre un día cualquiera. Mientras el polvo danzaba en la luz tenue del sótano, Sofía se encontró con una caja vieja, cubierta de telarañas y secretos. Su corazón aceleró. Abrirla significaba enfrentarse a lo desconocido, pero el peso de la rutina diaria la había llevado a buscar respuestas. Los días de trabajo interminables en la fábrica textil, la preocupación constante por el bienestar de sus 3 hijos, la disparidad creciente entre sus sueños y la cruda realidad. Todo eso la impulsó a investigar. Al levantar la tapa, antiguos documentos y cartas revelaron un pasado que nunca imaginó. La sensación de traición y confusión la invadió. Mientras leía esas cartas, cada palabra se convertía en una botella de veneno, en una condena a su corazón. Carlos, su esposo de toda la vida, había ocultado su verdadera identidad. Provenía de una familia adinerada, pero había decidido dejarlo todo atrás. ¿Por qué? La angustia creció. Podía ser que el hombre que había amado y confiado, el que abrazaba a sus hijos cada noche, hubiera estado escondiendo un secreto tan grande por años. Su mundo se tambaleaba. Sofía se sentía atrapada entre el amor que le profesaba y el resentimiento burbujeante por haberse sentido engañada. Pero también había miedo. Miedo a lo que la verdad podría significar para su familia. Al llegar la noche, el ambiente en casa se puso tenso. La mirada de Sofía era un mar de emociones turbulentas, y así, con el rostro pálido y la voz temblorosa, confrontó a Carlos. El silencio previo fue como un eco ensordecedor. Sofía respiraba con dificultad, su mente iba y venía en un torrente de pensamientos contradictorios. ¿Qué había detrás de su elección de vivir en la modestia? La verdad que Carlos revelaría probablemente cambiaría todo. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Cuánto tiempo pensabas ocultarlo?, preguntó, un hilo de desesperación en su voz. Carlos, con la cabeza baja, comenzó a relatar su historia. Había enfrentado un rechazo constante como el hijo del rico, en un entorno donde la humildad era más valorada que la riqueza. Sofía sintió que su corazón se rompía. Se dio cuenta de que las decisiones de su esposo no eran solo para él, sino también para proteger a su familia del juicio de una sociedad que podía aplastarlos. ¿Era posible que Carlos, ese hombre honesto que siempre veía en el taller mecánico, estuviera tan lleno de resentimientos? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión crecía mientras los murmullos del pueblo comenzaban a fluir. Sofía tenía ese nudo en la garganta que solo se siente ante una verdad devastadora. Carlos había elegido vivir en la incertidumbre, en el sacrificio, pero el precio que eso había tenido para su familia era alto. ¿Estaba dispuesta a perdonarlo? Se debatía entre querer defenderlo y sentir que toda su vida había sido una mentira. La ansiedad apretaba su pecho y sus manos temblaban. Mientras miraba a sus hijos dormir, se dio cuenta de lo que realmente estaba en juego. No solo su matrimonio, sino el ideal que había forjado de su vida juntos. Esa noche, la oscuridad apretaba y la incertidumbre pesaba más que jamás. Todo lo que había creído estaba ahora sobre una cuerda floja. Y la pregunta que resonaba en su mente no tenía respuestas sencillas. La verdad estaba a la vista, pero ¿el amor era suficiente para sostenerlos? Sofía se despertó al día siguiente con el peso de la revelación aún aplastando su pecho. El insomnio había sido su compañero toda la noche, con pensamientos que giraban y se entrelazaban, dibujando un laberinto interminable de dudas y temores. Al mirar a su alrededor, su hogar parecía un escenario de ambigüedad. Todo había cambiado, pero nada se veía diferente. Se levantó decidida a tomar el control de su vida, a buscar claridad. Esa mañana, la fábrica textil, su refugio diario, se convirtió en su santuario.
Entre ruido de máquinas y el olor a tela crujiente, se sentía más viva que nunca. Era el lugar donde había forjado su identidad y sentido del propósito, y de repente, esa rutina laboral se tornó importante como un ancla en medio de la tormenta. Mientras doblaba las piezas de tela, su mente comenzó a formular un plan. La revelación sobre Carlos había sacudido las bases de su confianza, pero le daba una oportunidad. Tal vez, podría descubrir quién era realmente, no solo como su esposo, sino también como individuo. Pronto, el impulso de someterse a la tragedia se tornó en el deseo de enfrentarse a su realidad. En el receso, se sentó en un rincón apartado de la fábrica con una libreta y un bolígrafo. Esa hoja en blanco era su lienzo, el lugar donde podría plasmar lo que sentía y pensaba, sus vulnerabilidades, sus aspiraciones y sus temores. Escribir era su forma de desahogar la angustia, pero también empezaba a reconocer sus propias capacidades. La claridad llegó cuando entendió que, más allá de ser madre y esposa, era una mujer con su propia vida y sueños. Esa noche, decidió hablar nuevamente con Carlos. Había llegado el momento de confrontar la verdad no solo para comprenderlo a él, sino para redescubrirse a sí misma. Al llegar a casa, el ambiente seguía tenso, pero Sofía se sintió empoderada por la nueva dirección que había tomado su pensamiento. Se sienta frente a él, sus manos firmes sobre la mesa. Carlos, es hora de que hablemos. Quiero entenderte, pero también necesito que me entiendas a mí, dijo, con voz firme y decidida. Carlos la miró con sorpresa y un atisbo de esperanza. Comenzaron a compartir no solo sus historias, sino también sus miedos más profundos y sus deseos de futuro. Sabía que no sería fácil, que cada palabra podría llevar a más confusión o resentimiento, pero estaba lista para eso. La vulnerabilidad era un paso hacia la sanación. Sin embargo, no podían prever que entre sus confesiones iba a surgir algo inesperado. En medio de la conversación, Carlos reveló que durante años había estado condenado a una vida que no elegía y que, a veces, pensaba que tal vez su familia merecía saber de su pasado. Así como Sofía luchaba por encontrar su voz, Carlos también anhelaba salir de las sombras de su historia. Los dos comenzaron a encontrar un terreno común, un verdadero diálogo que los unió en la incertidumbre. Pero a medida que se desnudaban emocionalmente, con cada breve instante de conexión, Sofía sentía que la pregunta seguía pesando, ¿podrían reconstruir su vida, con todo lo que implicaba? Ahora, esa respuesta no solo dependía de Carlos y sus secretos, sino de su propio viaje de autodescubrimiento. Fue entonces cuando Sofía sintió que algo dentro de ella había cambiado. La necesidad de enfrentarse a su pasado y darse la oportunidad de renacer en medio del caos se apoderó de su ser. El próximo día, decidió ir más allá y buscar información sobre la familia de Carlos. Tal vez había más de su historia por descubrir, alguna conexión que le ayudaría a comprender por qué había elegido ese camino. Pero, al mismo tiempo, la sombra de un nuevo temor se alzaba sobre ella. ¿Estaba lista realmente para descubrir toda la verdad, incluso si esa verdad podría hacerla tambalear más de lo que ya había caído? Esa noche, en su reflexión, hizo una promesa: encontraría su propio camino, sin importar las revelaciones que pudieran venir. Cuando amaneció, el horizonte se veía diferente. El renacer personal de Sofía había comenzado, pero la siguiente revelación podría no solo cambiar la percepción de su historia, sino desafiar hasta los lazos de su propia identidad. ¿Qué había en el trasfondo de esa búsqueda? ¿Estaría lista para enfrentar lo que emerge de las sombras familiares de Carlos? Sofía llegó a la fábrica con un propósito renovado, su mente zumbando con la determinación de convertir el caos en claridad. La jornada laboral se convirtió en un interludio entre la confusión de su vida personal y su deseo de explorarse más allá de las etiquetas que había cargado. Al deslizar las piezas de tela por la mesa, su corazón latía con la mezcla de emoción y miedo que se siente al estar parado al borde de un precipicio emocional. Mientras la máquina de coser rugía, su mente se enfocaba en el siguiente paso: acceder a la historia de Carlos, desentrañar las capas que cubrían a su esposo. Esa tarea parecía abrumadora, y su autocontrol flaqueaba a la medida que se imaginaba ante el sótano de una casa que no le pertenecía. Sin embargo, decidió que el conocimiento no podía ser menos aterrador que la incertidumbre. En esa noche, frente al espejo, se dibujó a sí misma valiente,
una exploradora empeñada en descubrir la verdad. Después de su turno, se dirigió a la biblioteca local, un santuario de conocimiento. Las estanterías estaban llenas de libros, y su voz interna le decía que cada página pasada sería una hoja más en su historia. Buscó material sobre la genealogía y la historia familiar, convenciendo a sí misma de que esta búsqueda no solo sería sobre Carlos, sino sobre ellas, sus raíces, su futuro. Su corazón latía con fuerza mientras leía sobre las dinámicas familiares, las decisiones que llevaban a caminos entrelazados. Fue en medio de esa inmersión bibliográfica cuando se dio cuenta de que la historia de Carlos empezaba a ser un reflejo de la suya. Ella también había construido muros por miedo a mostrarse vulnerable, y ahora esos mismos muros se confrontaban con la posibilidad de derribarse. Al terminar el día, con un par de libros bajo el brazo, se sentó en el pequeño café al lado de la biblioteca. Mientras saboreaba un café, sus pensamientos giraron en torno a las decisiones que había tomado en su vida. Sí, su matrimonio estaba en una encrucijada, pero también había otros caminos. Tal vez podría transformarse no solo en una mejor compañera para Carlos, sino en una persona que pudiera seguir sus pasiones y anhelos. Decidió que al día siguiente visitaría el sótano. Esa habitación oscura prometía más que polvo y telarañas. Prometía respuestas y un nuevo entendimiento sobre quién era realmente Carlos y, en consecuencia, sobre quién era ella misma. Pasó la noche con el insomnio como compañero, pero esta vez no era de temor, sino de anticipación. El despertar al día siguiente era solo el inicio de un viaje profundo en el que se enfrentaría a la oscuridad, de su vida y de su esposo. Al llegar frente a la puerta del sótano, una mezcla de escalofríos y adrenalina la invadió. No solo estaba a punto de descubrir secretos familiares, sino que estaba listando las cartas hacia su propia emancipación personal. Con cada peldaño que descendía, respiraba hondo, preparándose para lo desconocido. La luz de la linterna iluminó un rincón olvidado, lleno de cajas y documentos cubiertos de polvo. Sin embargo, algo en su interior ardía con la certeza de que los secretos ocultos aquí cambiarían su vida por completo. A medida que hojeaba las cajas, el corazón le dio un vuelco al topar con un álbum de fotos. Al abrirlo, un torrente de imágenes desconocidas se desplegó ante ella, revelando un mundo que jamás había imaginado. Miró hacia atrás, como si la historia de Carlos se estuviera fusionando con la suya. ¿Podría la verdad que soportaba esa realidad llevarla hacia una vida que nunca había considerado? Mientras se sumergía en las páginas llenas de un pasado velado, Sofía se sintió en la antesala de una revelación que podría transformarlo todo. La puerta hacia su redescubrimiento personal se abría lentamente, pero la pregunta giraba en su mente. ¿Estaba preparada para abarcar todo lo que significaría esa nueva perspectiva? La tensión de lo desconocido se cernía como una sombra, y lo único que podía hacer era avanzar. Mientras Sofía hojeaba el álbum de fotos, cada imagen la conectaba con momentos de felicidad ajena, con sonrisas y miradas que revelaban secretos de un pasado que Carlos nunca le había contado. Las caras de personas que parecían familiares, pero que no identificaba, la llevaron a cuestionar su propia vida. ¿Cuánto conocía realmente a su esposo? La revelación de un mundo desconocido la hizo sentir despejada y, al mismo tiempo, intranquila. Necesitaba respuestas, no solo para entender a Carlos, sino para empezar a entenderse a sí misma. Con la linterna en una mano y el álbum en la otra, comenzó a tomar notas mentales de los nombres que aparecían. La idea de compilar aquellas historias en un árbol genealógico la embargó. La búsqueda de información no sería un mero pasatiempo. Se convertiría en un proyecto que fusionaría su vida con la de Carlos, una forma de unir fragmentos que parecían desconectados y darles un sentido. Sí, se atrevería a adentrarse en la realidad de su esposo. Sin embargo, a medida que buscaba más fotos, encontró una carpeta con cartas. Las letras, cuidadosamente escritas, parecían cargar un peso emocional que la atrapó. Al abrir un torrente de emociones la invadió. Era una correspondencia entre Carlos y un amigo de la infancia. Las palabras expresaban anhelos y sueños, historias que nunca le fueron reveladas. ¿Quién era este Carlos?, se preguntó, al darse cuenta de que la persona que creía conocer tenía una vida interior rica en matices y deseos frustrados, que nunca se habían manifestado.
La búsqueda de la verdad se convertía, lenta pero inexorablemente, en su propia búsqueda de identidad. Cuantas más capas de la vida de Carlos desenredaba, más sentía que estaba desenterrando las suyas. La imagen de esa mujer que había sido una esposa conformista, una madre avergonzada de sus propias ambiciones, empezaba a desvanecerse. Sofía se dio cuenta de que el conocimiento no solo liberaba a Carlos de sus propios fantasmas, sino que también la emancipaba a ella de las ataduras que la habían mantenido cautiva. Decidió que esta transformación no podía ser solo de descubrimientos pasados, debía incluir un plan en su vida presente. Con cada página que pasaba, delineaba un nuevo futuro. Comenzó a considerar cómo podría construir un camino que le permitiera explorar su propia creatividad. Tal vez era el momento de aprender a diseñar sus propias prendas, algo que había querido hacer desde pequeña. La idea de liberar su expresión tuvo un sabor dulce de posibilidad. Con la determinación palpitante en su pecho, cerró el álbum y decidió que no podía quedarse a merced de los secretos de Carlos. No, debía actuar. Planeó entonces abrir un espacio para el diálogo. El próximo paso era evidente, necesitaba hablar con él no solo sobre lo que había descubierto, sino también sobre la vida que habían construido juntos. Era tiempo de crear un ambiente donde la vulnerabilidad y la sinceridad pudieran florecer. Al salir del sótano con el peso del álbum en su mochila, Sofía sintió que una nueva vida comenzaba a formarse en torno a ella. La historia de Carlos ya no sería un misterio desalentador, se convertiría en una oportunidad para sanar y crecer. El camino no sería fácil y estaba consciente de que podría haber conflictos, pero la amenaza de lo desconocido no la detendría. Sin embargo, lo que no anticipaba era que su búsqueda del conocimiento traería consigo un descubrimiento inquietante. Mientras la noche caía, el sonido del timbre la sorprendió, un eco en la penumbra que resonaba como un presagio. ¿Quién podría ser en este momento crucial? Los caminos que se abrían ante ella se sentían más peligrosos que nunca. Con una mezcla de nervios y determinación, se acercó a la puerta, mientras la inquietante voz interna le preguntaba, ¿estás lista para encarar lo que vendrá? Sofía inhaló profundamente antes de abrir la puerta, la incertidumbre a la vista. Al hacer esto, no solo se enfrentaba a un posible intruso, sino a las probabilidades que se derivarían de su decisión de hurgar en el pasado de Carlos. La puerta se abrió lentamente, revelando a una mujer que, aunque desconocida, irradiaba una energía que Sofía no pudo ignorar. Un instante de silencio se estableció entre ambas. «Hola, soy Clara», dijo la visitante con una voz suave pero firme. «Soy amiga de Carlos o solía serlo». Esa pequeña revelación fue como un balde de agua fría. Sofía sintió que su corazón latía con evidente desasosiego. ¿Por qué Clara aparecía justo en el momento en que ella comenzaba a unir piezas del rompecabezas de su vida? Con un gesto, invitó a Clara a pasar. Mientras la mujer se acomodaba en la sala, Sofía se enfrentaba a un dilema. Su instinto le advertía que no era el momento para ser vulnerable, sin embargo, la curiosidad por conocer más sobre la historia de Carlos era más fuerte. ¿Sabes algo sobre el que yo no?, preguntó Sofía, buscando ese conocimiento que tantas veces había sentido fuera de su alcance. Clara bajó la mirada, como si estuviera sopesando sus palabras. Carlos y yo compartimos una historia que él nunca te ha contado. Éramos inseparables durante nuestra infancia, pero los caminos nos llevaron a lugares diferentes. Cada palabra de Clara creaba un torbellino en la mente de Sofía. Necesitaba contextos, anécdotas que le ayudaran no solo a entender a Carlos, sino a sí misma. Clara continuó hablando, desnudando recuerdos de juegos en la infancia de Carlos, de sueños compartidos, de una amistad que, por alguna razón, había terminado. ¿Por qué no se lo dijo?, preguntó Sofía, la tensión de la situación intensificándose. Si tenía una vida tan rica antes de mí, ¿por qué ocultarla? Clara exhaló con un suspiro, como si el peso del pasado la hubiera estrangulado durante años. A veces, las historias son más complicadas que los recuerdos. Carlos me dijo que no quería que esa parte de su vida interfiriera en su futuro. Pero creo que, al hacerlo, se ha llevado consigo muchas cosas. Con cada frase de Clara, los fragmentos de la vida de Carlos que había comenzado a reconstruir tomaban un nuevo significado,
volviéndose quizás más confusos, pero definitivamente más inquebrantables. La rabia y la tristeza asomaron nuevamente a la superficie. Era evidente que la puerta que había abierto podía llevarlas a un camino de confrontaciones, no solo con la vida de Carlos, sino con la de ella misma. «Necesito hablar con Carlos», propuso Sofía, su voz más firme, su determinación ahora anclada en su deseo de deshacer entuertos y construir conexiones verdaderas. ¿Estaba dispuesta a desafiar el orden de lo que conocía? Clara pareció comprender, asintiendo levemente. Quizás sea el momento de que él enfrente lo que ha escondido. Es su historia, pero también es tu vida. Antes de que la conversación se tornara aún más profunda, el productor de su propia historia volvió a llamar a la puerta, el timbre. Sofía se detuvo, su corazón palpitando con anticipación. ¿Podría ser Carlos? Ahora, en lugar de la ansiedad, había curiosidad. La revelación de Clara había sembrado una semilla de posibilidad en su mente, una oportunidad para adoptar el control de su narrativa y no solo del pasado de su esposo, sino del futuro que estaba forjando para ella misma. Con el pensamiento ansioso en su mente, se acercó a la puerta nuevamente. Sin embargo, un pensamiento interrumpe su propósito. ¿Estaría realmente lista para descubrir la verdad completa, desbocando los secretos de un amor que nunca imaginó era tan complejo? Esa pregunta resonó mientras giraba el pomo, abriendo un nuevo capítulo que prometía explorar más íntimamente la historia que estaban escribiendo juntos. Al abrir la puerta, Sofía se encontró de frente con Carlos. La tensión en el aire era palpable, como un chispazo entre dos cables deshilachados. Él la miró con sorpresa, los ojos navegando entre la confusión y la incomodidad. En ese instante, Sofía sintió toda la energía que había acumulado en ella, una mezcla de temor y determinación. Era el momento. La sala estaba en penumbra, el sol se ocultaba, y la luz naranja de la lámpara rasguñaba las sombras que ensombrecían la conversación. Sin más preámbulos, Sofía decidió que no podía permitirse dudas ni titubeos. Clara estaba aquí, dijo sin rodeos, buscando el impacto de sus palabras. ¿Por qué no me hablaste de ella? Carlos tragó saliva, su expresión cambiando de sorpresa a un velo de preocupación. Sofía, no es lo que piensas, comenzó a explicar, pero ella interrumpió. No, espera. Necesito que me cuentes la verdad, toda la verdad. Ya no puedo seguir así, con preguntas sin respuesta. Sus palabras eran firmes, resonando en el espacio. Sofía nunca se había sentido tan valiente, y esa realización la llenó de energía. Se dio cuenta de que no solo estaba desenterrando secretos sobre él, sino también sobre sí misma. Carlos se sentó en el sofá, pareciendo más pequeño frente a su determinación. Clara y yo tuvimos una relación de amistad muy profunda, admitió, su voz temblando ligeramente. Éramos inseparables de pequeños, pero las circunstancias nos separaron. Fueron tiempos difíciles para mí, y la verdad, pensé que dejarlo atrás era lo mejor para nuestro futuro. Mientras él hablaba, Sofía sentía como cada palabra desgastaba la imagen que tenía de su marido. Había algo en la forma en que Carlos evitaba ciertas miradas, un desvío sutil que le decía que había más en su historia. ¿Y qué más hay que no me has contado? La pregunta salió cargada de urgencia. Carlos hesitó, y eso la irritó. Hubo cosas, momentos que creí mejor olvidar. Pero la realidad es que todos tenemos un pasado. Mi relación con Clara había profundidades emocionales que no quise arrastrar, explicó. Era un momento crucial. Sofía comprendió que no podía seguir desde la moderación. Entiendo que no quieras hablar de ello, pero eso también significa que no confías en mí. ¿Eso es lo que realmente queremos para nuestro matrimonio? Los ojos de Carlos se elevaron a los suyos, la vulnerabilidad de su rostro comenzando a erosionar el muro que ella había visto hasta ahora. Estoy aquí, Sofía, dijo. ¿Pero realmente estás aquí? ¿O simplemente estás repitiendo palabras vacías?, cuestionó, sus manos entrelazadas en el regazo. El eco de su propia voz le hizo pensar en lo que había estado evitando. Era hora de que su vida no girara solo en torno a Carlos, era el instante de reclamar su propio espacio, sus propios deseos. Necesitaba confrontar lo que había relegado a un segundo plano. Carlos empezó a hablar de sus propios temores.
de lo que había significado su relación con Clara y cómo eso los había impactado. En sus palabras, Sofía empezó a despojarse de las dudas que la ataban. Descubrió que su propio viaje de autoconocimiento era igualmente crucial en su relación con Carlos. No puedo seguir buscando verdades en otros, se dijo a sí misma, mientras el diálogo fluyó hacia un descubrimiento mutuo. Al final, sintió la chispa del cambio. La conversación había evolucionado, convirtiéndose en un valioso intercambio de sentimientos, pero aún quedaba el peso del secreto que Clara había traído. Mientras la tarde se desvanecía en la noche, Sofía se dio cuenta de que necesitaba ser honesta no solo con Carlos, sino también consigo misma. Era momento de acercarse a sus propias inquietudes. Carlos, quiero asumir el control de mi historia. ¿Podemos trabajar juntos por eso? Sin embargo, justo cuando parecía que el diálogo se encaminaba a una posible reconciliación, el timbre sonó una vez más. Sofía se congeló. El golpe resonó como un tambor en su pecho. ¿Quién más podría estar llamando? La incertidumbre creció, llenándola. Habitación nuevamente, y Sofía sintió que su determinación estaba a punto de ser puesta a prueba. A medida que sus miradas se encontraron, una nueva pregunta se cernía en el ambiente. ¿Estaba preparada Sofía para las revelaciones que aún quedaban por llegar? El timbre sonó otra vez, y la puerta parecía invitante y amenazante a la vez. Sofía sintió cómo su corazón aceleraba ante el timbre insistente. La expectativa pesaba en el aire, y cada segundo se alargaba. La conversación con Carlos había desnudado no solo sus inseguridades, sino la urgente necesidad de enfrentar los secretos que amenazaban su vida juntos. Sin embargo, el sonido clamaba más atención que el diálogo que acababa de empezar a construir. ¿Vas a abrir?, preguntó Carlos, su tono era una mezcla de preocupación y curiosidad. Sofía sabía que su respuesta no solo afectaría el momento presente, sino que podría cambiar el curso de su relación. Con un gesto decidido, caminó hacia la puerta, su mente revoloteando entre las posibilidades. Al abrirla, sus ojos se encontraron con una figura familiar. Era Clara. La mercancía de sorpresas no cesaba, y esta revelación, pese a lo inesperado, cargaba un regusto a la verdad que aún había permanecido oculto. Su expresión era seria, casi desafiante, y eso hizo que Sofía se sintiera aún más expuesta. Había una necesidad de control, de asir las riendas de su propia historia, y ahora estaba frente a la persona que simbolizaba todo lo que había puesto en duda. ¿Qué haces aquí?, preguntó Sofía, su voz temblando entre la indignación y la resignación. Necesito hablar sobre lo que pasó, respondió Clara, sin rodeos. La determinación en su voz resonó en la habitación, llenando cada rincón vacío de aquella súbita tensión. Sofía sintió como su mundo se tambaleaba. No solo era la confrontación con Clara, sino también la prueba de que sus cimientos estaban a punto de descubrirse de manera cruda. No sé si estoy lista para eso, contestó, buscando una salida que le permitiera parar el reloj y tomar aire. Pero su deseo de respuestas pesaba más que su miedo. ¿Cómo puedes decir eso cuando hay tanto en juego? Clara, con una presencia firme, avanzó un paso. No soy la única que tiene derecho a la verdad aquí. Ambas mujeres se miraron y en esa conexión, Sofía sintió sucumbir la necesidad de actuar impulsivamente. Pero, en cambio, un instante de claridad la abrazó. La vida que había llevado, llena de conformidades y silencios, invocaba un cambio. Era el momento de dar rienda suelta a su voz. Carlos y yo necesitamos responder a esto como pareja. Así que, si quieres hablar, tendrás que hacerlo de manera abierta, afirmó, fortaleciendo su postura. El ambiente se enrarecía, y Sofía, aún bajo el impacto de su decisión, se preguntó si realmente debería estar allí, desnudando su vulnerabilidad frente a Clara. Su mente resonaba con pensamientos de un futuro que podría llevarla a ternuras y recompensas nada más que a través de un avance personal. Lo que voy a decir puede afectar a todos los involucrados, pero no puedo seguir en la sombra, dijo Clara. Sofía notó cómo su cuerpo se tensaba mientras cada segundo parecía un preámbulo a una revelación peligrosa. La atmósfera era casi eléctrica, y sus ojos buscaban la calma en el rostro de Carlos, quien permanecía estático, contemplando la escena.
Lo que se decía estaba a punto de reconfigurar la realidad que habían construido. Podía sentir cómo cada palabra estaba cargada de un poder que amenazaba con desenredar no solo su historia, sino su identidad misma. La pregunta que surcó su mente fue disruptiva. ¿Cuánta parte de quién era Sofía se había construido en base a la seguridad de su matrimonio y cuánta, en la autenticidad de sus deseos? El silencio se prolongó, como una cuerda tensa esperando ser liberada. Y entonces Clara pronunció las palabras que cambiarían todo: Carlos no es quien tú crees. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. La revelación caía como una losa sobre su mundo, y una sensación de fatalidad comenzaba a cernirse sobre ella. ¿Estaba preparada para enfrentar lo que eso significaba realmente? En ese instante, el destino de su compromiso y de su identidad estaba en la cuerda floja. La revelación de Clara retumbó en la mente de Sofía como un eco incesante. Cada palabra era una hoja rasposa que desgarraba la capa de seguridad que había construido a su alrededor. Carlos, su compañero, su refugio. ¿Era posible que todo lo que había dado por sentado estuviera formado por mentiras? La confusión y la rabia se entrelazaban en su pecho. ¿Qué quieres decir con eso? La pregunta salió de sus labios antes de poder contenerla. Sofía retrocedió un paso, adaptándose a la nueva dinámica que se cernía en el aire. Su voz temblaba, y aunque la inquietud la invadía, una determinación crecía en su interior. Cada vez estaba más convencida de que el momento de enfrentar su verdad había llegado. Clara tomó una bocanada de aire profunda, como si buscara la manera de articular un argumento apremiante. Los rumores, los chismes, todo eso tiene un fundamento, dijo, evitando la mirada de Carlos por un instante, como si esa simple omisión fuera una medida de su valentía. Carlos ha estado involucrado en algo más grande, algo que no tiene que ver solo contigo. La confusión se tornó en urgencia. Sofía recordó fugaces instantes, las largas horas de Carlos fuera de casa, las reuniones que nunca se explicaban del todo. Cada brizna de duda se convirtió en un proceso de redescubrimiento, había señales que había ignorado, higazando su propia intuición. De pronto, la vida que había llevado parecía un reflejo distorsionado, una historia escrita por otros, como si fuese solo un personaje secundario. ¿Por qué me lo cuentas ahora? Sofía se sintió atrapada en un remolino de emociones encontradas. ¿Por qué no lo dijiste antes? Porque sabía lo que significaba, Clara respondió, su tono se suavizó un poco. Esto no es solo sobre ti, Carlos, también soy parte de ello. No necesito más secretos. Aquella revelación obligó a Sofía a cuestionar tanto su relación como su propia identidad. Si se liberaba de las cadenas del silencio, ¿quién sería sin las definiciones que los demás le habían asignado? Puede que él no tenga la verdad que tú crees, Sofía, pero tienes el poder de cambiar tu propia historia, agregó Clara, los ojos fijos en ella. ¿Era una invitación a la autodefinición? Un empujón hacia la mezcla explosiva de descubrimiento y empoderamiento. Sofía sintió un torrente de energía fluir a través suyo. La autocompasión era un refugio cómodo, pero ahora se daba cuenta de que lo verdaderamente liberador era la acción. Tenía que decidir qué historia quería contar a partir de ese momento. Sin embargo, una parte de ella seguía anclada a la mayor pregunta sin respuesta. ¿Realmente quería seguir con Carlos, a sabiendas de que su mundo estaba a punto de desmoronarse? Necesito tiempo, respondió, su mente desgastada por la presión de las decisiones venideras. Aunque debía tomar el control, la incertidumbre la mantenía aprisionada. De repente, Carlos habló, rompiendo el hechizo que había caído sobre ellas. Espera, ¿qué está pasando aquí? Clara, siento que te estás extralimitando. No le estás dando el espacio que necesita. Era firme, pero detrás de sus palabras resonaba una vulnerabilidad palpable. Mientras tanto, Sofía sintió como su benefactor interior se agigantaba, estaba empezando a recuperar su voz, su capacidad de actuar. No puedo quedarme en la oscuridad más tiempo. Si hay algo que no sé, necesito saberlo ahora, Carlos. El cuarto se tornó frío, la batalla de tensiones ya no se podía ocultar. Ella había decidido abrir la puerta de su corazón y su mente a la verdad. Mientras la bruma de su confusión comenzaba a despejarse, vislumbraba el horizonte de lo desconocido.
No estás solo en esto, Sofía, dijo Clara, mirándola con resolución. Tú también eres parte de esta historia. Aquel momento se convirtió en un campo de batalla interno, donde el amor, la traición y la valentía competían a la vista. Sofía comprendió que no solo debía enfrentarse a la verdad de Carlos, sino también a su propia capacidad para naufragar o navegar este torrente de realidades. La vida que había conocido estaba en peligro, pero en su interior también germinaba la posibilidad de renacer. Sin embargo, una sombra seguía acechando. ¿Qué había estado ocultando realmente Carlos? Mientras el silencio se espesaba, una parte de ella temía que lo sabría pronto, justo a tiempo para tomar una decisión que podría redefinir su vida para siempre. El aire se volvió denso, casi palpable, mientras Sofía contemplaba a Carlos. Las palabras no expresadas flotaban en la habitación, creando un espacio donde la tensión se entrelazaba con el miedo a lo desconocido. A cada instante, la voz dentro de ella crecía, empujándola hacia la verdad, pero el temor a lo que podría descubrir la mantenía en un limbo inquietante. ¿Qué es lo que me estás ocultando, Carlos? La pregunta, que ella había guardado en su interior durante tanto tiempo, salió de sus labios con una fuerza inesperada. En ese momento, Sofía no solo cuestionaba a su esposo, se cuestionaba a sí misma. ¿Qué clase de mujer había sido al aceptar mentiras y sombras? La autocompasión que había sido su escudo comenzaba a desmoronarse, dejando al descubierto una feroz necesidad de autenticidad. Carlos pareció tambalearse ante su pregunta. Retrocedió ligeramente, como si esas palabras fueran golpes que lo alcanzaban con fuerza. Sofía, no es lo que piensas. Hay cosas que no puedo explicar fácilmente, respondió con un tono que, aunque buscaba la sinceridad, sonaba a evasión. Clara observaba, sus ojos reflejaban una mezcla de compasión y determinación. Ella había estado en el centro de esta tempestad emocional y sabía que la revelación de Sofía no solo era un avance personal, sino un desafío a los tres. Mientras la competencia de verdades se desarrollaba, Sofía comprendió que el proceso de separación que atravesaba se extendía más allá de Carlos. Era el momento de recobrar el control de su narración. Si no puedes explicarlo, Carlos, entonces tengo que buscar la verdad por mí misma. La decisión ardía en ella, como si cada palabra pronunciada estuviera diseñada para desgastar las cadenas que aún la mantenían sujeta a la ignorancia. Cada segundo que pasaba en la oscuridad se sentía como una traición a su propia existencia. Sin embargo, el miedo se cerraba sobre su pecho, desafiándola a dar el siguiente paso. ¿Estaba realmente dispuesta a enfrentar lo que Carlos había construido a sus espaldas? Sofía no solo temía lo que pudiera encontrar, también temía a una versión de sí misma forjada por resoluciones difíciles, por cuestionamientos que habían dormido demasiado tiempo. La visión de su futuro se agitaba en su mente, una vida informada por la traición o una nueva posibilidad. Esta última opción aún no tomaba forma, pero quedó clara en su interior, para navegar la tormenta, debía primero conocer la verdad completa. Si lo que hay entre nosotros es verdaderamente real, Carlos, entonces hay cosas que necesitamos confrontar juntos, insistió, su voz resonando con una confianza recién descubierta. El silencio se expandió y en ese incesante intervalo, sus pensamientos giraron. Si era cierto que Carlos había estado envuelto en algo más grande que ella, entonces él no solo había traicionado sus expectativas, había delineado un camino que amenazaba su identidad. Sofía sabía que la lucha por la verdad era también una lucha por ella misma. Voy a descubrir qué es lo que realmente está pasando, Carlos. No hay marcha atrás, proclamó, sus ojos desafiándole a contrarrestar su decisión. La reacción de él fue inmediata, reveló un atisbo de preocupación genuina en su mirada, pero su resistencia fue aún más clara. Mientras el ambiente se tornaba en un campo de confrontación, Sofía sintió que el momento crucial se acercaba. Ella estaba lista para tomar una decisión que cambiaría su vida de manera irreversible. En su interior, una llamarada de determinación se alineaba con la realidad de que, sea cual fuera el destino final, ya no sería una espectadora pasiva. A medida que su corazón latía con fuerza ante las posibilidades que se anunciaban, se dio cuenta de que la próxima fase en su viaje no solo incluiría a Carlos y sus secretos, sino también la exploración de su propia valentía. Sabía que habría más verdades por descubrir y decisiones dolorosas que enfrentar,
pero algo dentro de ella creía con fervor que podía dominar su destino. Sin embargo, un giro inesperado se acercaba, un mensaje anónimo en su teléfono sonó, un aviso que prometía revelaciones que cambiarían todo. ¿Sería el comienzo de una nueva revelación o una trampa más en su red de incógnitas? La tensión subía, y con el mundo desmoronándose a su alrededor, Sofía sintió que la próxima jugada estaba por revelarse. Con el pulso acelerado y el brillo del teléfono desviando su atención de la incómoda tensión entre Carlos y Clara, Sofía inhaló con fuerza. La incertidumbre, lejos de abrumarla, comenzó a convertirse en un impulso. Cada paso que había dado la había llevado a este momento. Involucrarse en una búsqueda personal que trascendía las sombras de su matrimonio. «Voy a ver quién es», declaró, girando la cabeza hacia Carlos, su mirada ahora firme. «Si vamos a reconstruir esto, necesito enfrentar toda la verdad, incluso si duele». Su determinación resonaba en la habitación, como un tambor marcando el inicio de un nuevo capítulo. Así que tomó el teléfono, su pulgar se detuvo en la pantalla y al leer el mensaje, sintió que la verdad estaba a punto de inundar sus sentidos. El mensaje era oscuro pero directo: «Si quieres respuestas sobre Carlos, ven a la plaza a las 8 de la tarde. No vengas sola». La advertencia subyacente golpeó a Sofía, pero, en lugar de paralizarla, la empoderó. La necesidad de conocer más era más fuerte que su miedo, más fuerte que cualquier duda que pudiera tener sobre la sinceridad de Carlos. «Voy a ir», dijo, y mientras su voz resonaba en el aire, sintió que miles de preguntas se desataban en su mente al mismo tiempo. Carlos abrió la boca, pero ella lo interrumpió. «Carlos, necesito saber. Finalmente estoy lista para descubrir lo que has estado ocultando. Sin secretos». La expresión de Carlos se tornó sombría, pero su resignación era clara. Sofía percibió cómo la tensión en su mandíbula se relajaba, era como si finalmente cediera a la verdad. No era solo su historia, era la de ambos. Él le había ocultado su pasado, pero ella había estado navegando en la vida como sombra de lo que realmente quería ser. «Voy contigo», propuso Carlos, el temor tiñendo su voz. «No puedes hacerlo sola. Lo que encuentres allí puede ser devastador». Sofía sintió la urgencia en sus palabras. Pero al mismo tiempo, sabía que este era su momento. «Carlos, por mucho que quiera estar contigo, esto es algo que debo hacer sola. Esta es mi búsqueda, y la verdad es algo que necesito descubrir por mí misma». La decisión le resultaba agridulce, pero necesaria. Con una mezcla de determinación y fragilidad, se dirigió a la plaza. Mientras caminaba, cada paso resonaba como un latido de su corazón. El aire fresco besaba su piel, y su mente giraba entre el miedo y el propósito. No solo estaba buscando la verdad sobre Carlos, estaba buscando la verdad sobre sí misma. Al llegar a la plaza, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con un amanecer de colores que susurraban promesas. Sofía notó que no estaba sola, había otras personas presentes, pero la figura que más captó su atención fue la de un hombre desconocido que la esperaba en una esquina. Su presencia emanaba una energía inquietante que inmediatamente la alertó. «Eres Sofía, ¿verdad?», preguntó el hombre, sus ojos penetrantes escudriñándola en busca de respuestas. «Vine para hablarte de Carlos y sus decisiones». La afirmación chocó contra el aire, y Sofía sintió que el mundo a su alrededor desaparecía. «¿Quién eres?», inquirió, con firmeza. «Alguien que conoce a Carlos mejor de lo que él mismo se conoce», respondió con un leve susurro. «Te diré la verdad que él no ha podido compartir, porque, simplemente, no sabe cómo». Sofía sintió una combinación de curiosidad e indignación. Mientras el hombre comenzaba a hablar, revelando detalles inesperados sobre el pasado de Carlos, cada palabra parecía destrozar el rompecabezas que había estado armando tan pacientemente. Explicaciones sobre decisiones y luchas personales que nunca había imaginado inundaron su mente. Con cada relato, Sofía sentía como el mundo a su alrededor se transformaba. Aquel hombre hablaba de un Carlos complejo, lleno de matices que eclipsaban su percepción anterior. Las heridas que había portado eran más profundas y significativas de lo que jamás habría creído, y cada revelación era como un disonante acorde que, sin embargo, empezó a conformar una melodía.
Cuando la conversación terminó, Sofía sintió que necesitaba procesar todo lo que había aprendido. La verdad era desconcertante, pero la comprensión colectiva abrió una puerta. Era el final de un ciclo donde los secretos reinaban. Encontraba valor en la vulnerabilidad no solo de Carlos, sino también en la propia. Había aprendido que su vida no dependía de la situación de otra persona, sino de la voz que finalmente empezaba a resonar desde dentro. Sofía regresó a casa con una nueva perspectiva, su alma más ligera y su corazón aún en proceso de curación. Carlos la esperaba con los nervios a flor de piel. Cuando entró, él se abalanzó hacia ella, pero ella levantó la mano. «No puedo volver a ser la misma Sofía de antes», declaró con una voz llena de confianza. «He encontrado mi voz, y quiero que juntos descubramos una nueva verdad. Pero eso significará abrir nuestras vidas, sin más secretos». Carlos asintió lentamente, sus ojos reflejando aceptación. Comprendió que el camino no sería fácil, pero en lugar de dudar, estaba dispuesto a atravesar esta nueva senda con ella. La transformación de Sofía, guiada por su búsqueda de la verdad y la valentía de enfrentarse a lo desconocido, se había consolidado. Había cruzado del dolor y la confusión a la autocomprensión, la libertad ya no era un lejano sueño, sino un objetivo alcanzable que ahora compartía con Carlos. Mientras se sentaban a hablar por primera vez sin reservas, Sofía sintió una extraña paz enfundar su corazón. Había enfrentado su realidad y aunque el futuro se mantenía incierto, estaba lista para agregar nuevas capas a su vida, una narración llena de confianza, amor y, sobre todo, autenticidad. Esta vez estaban juntos, listos para un nuevo capítulo donde la verdad, no el secreto, les daría la fuerza para seguir adelante. No esperen ni un segundo más para compartir este viaje de transformación personal. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse ninguna de nuestras emotivas historias exclusivas. Dejen un me gusta ahora, realmente hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y recuerden, compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Gracias por ser parte de esta comunidad.